Satanás no es inmortal. El alma que nosotros tenemos tampoco es inmortal. Y la Biblia lo establece. ¿Por qué decimos que la Biblia lo establece? Porque ahí, por ejemplo, en la cita que dimos ahora de Timoteo 6:16, dice que Dios es el único que tiene inmortalidad. Si es el único inmortal, no hay nadie más inmortal. Absolutamente nadie. Entonces, entender eso a veces se le hace complicado a algunas personas, pero cuando Jesús estaba en la cruz, Jesús dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús no dijo, en tu mano encomiendo mi alma, ni el cuerpo, no, mi espíritu. ¿Por qué? Porque Eclesiastés dice que el cuerpo vuelve al polvo, el espíritu regresa a Dios, y en el caso de nosotros los cristianos, el alma de nosotros va a un lugar de descanso. Pero cuando Dios se le presenta a Moisés, en Éxodo capítulo 3, le dice, yo soy el que soy. Moisés le dice, ¿quién le voy a decir que me envió allá al faraón? Él le dice, dile que yo soy el que soy. Punto. Eso no es un nombre. En el idioma original hebreo era I-H-B corta H. Eso no se pronuncia, eso no tiene pronunciación. Y cuando los traductores empiezan a traducir las escrituras, es que viene Jehová, Yahvé. Por ejemplo, en la Biblia latinoamericana dice Yahvé. En la Biblia Reina Valera que nosotros utilizamos, que yo utilizo, dice Jehová. Pero simplemente son traducciones. Ese no es el nombre de Dios. ¿Y qué fue lo que Jesús hizo en la cruz? Que venció la muerte. En pocas palabras, mató a la muerte. ¿Cómo así, varón? Sí. La muerte también muere y desaparece porque Cristo la venció. Con la vida, que es Dios, que es el mismo Jesús. Él decía, yo soy la vida. Entonces la vida nuestra está guardada en Jesús. Todo lo que está fuera de Dios no puede seguir vivo. Todo lo que se aparte de Dios pierde la vida. No hay vida fuera de Jesucristo, no hay vida fuera de Dios. El único que da vida se llama Dios a través de su Santo Espíritu, a través de Jesucristo. Dios les bendiga, gracias por estar aquí con nosotros. Para mí, su hermano pastor Víctor Almanzar, es un gran placer que usted pueda entrar a este canal y compartir con nosotros. Siempre le decimos que si no se ha suscrito, suscríbase, comparta, comente, interactúe con nosotros. Usted sabe que lo repetimos porque creemos en esto que hacemos y lo hacemos con el propósito de que usted sea edificado. Con ese propósito, pues, transmitimos a través de este lugar. De verdad que me siento muy contento por todo el apoyo que ustedes vienen dándole a esta plataforma. Ya vamos arribando a los 3,000 suscriptores. Agradecido de Dios y también de ustedes que pues comparten este contenido y que así como lo manifiestan, yo sé que Dios pues está edificando muchas vidas, nos está instruyendo en su palabra y nos está dirigiendo conforme a su Santo Espíritu. Ese es el propósito con el cual nosotros pues estamos en este lugar. Hoy tenemos un tema muy interesante. Yo sé que usted viene siguiendo todo lo que venimos haciendo. Siempre surgen y se formulan preguntas sobre los temas que nosotros tratamos. A veces no podemos responderlas todas, a veces no podemos quizás hacer todos los videos que nos piden porque hay una programación. Va agotando la programación, pues entonces vamos introduciendo los temas que usted está exigiendo, que usted quiere escuchar, quiere que hablemos sobre eso. Pero no se desespere que poco a poco pues esos temas van a estar ahí para que también usted pueda disfrutar de esas interrogantes que tiene, pues también puedan ser respondidas por el Espíritu de Dios. Hoy vamos a hablar de el Dios inmortal. Y usted dirá, ¿y ese tema, el Dios inmortal? Bueno, sucede que yo me he encontrado con muchas personas que hablan de diferentes dioses, pero eso no es desde ahora. Eso lo encontramos en la Biblia, eso lo encontramos desde tiempos remotos. Hay muchos ateos y personas que creen en muchas cosas que no es lo que la Biblia dice, que a veces quieren cuestionar al Dios de la Biblia y al Dios de los cristianos. Y muchas veces dicen, pero ¿por qué tú te quieres robar el concepto Dios? Como si cada vez que alguien diga Dios se refiere al Dios de la Biblia. Yo he escuchado esto y se han referido algunos ateos en algunos casos hablando sobre esto.
que si Shiva, que si el dios de Mahoma, que si el dios de otra religión. Y la gente comienza pues a hacer conjetura de que hay personas que claman a un dios que no es el dios de la Biblia. Bueno, yo le respeto a cada quien su parecer, su creencia. Si usted quiere creer en el dios que usted quiera creer. Ahora, lo que sí yo estoy más que convencido es que hay un solo Dios verdadero. Y cuando hablamos del Dios inmortal es porque todos esos dioses que a través de la historia la gente se ha inventado han desaparecido. Todos ellos han desaparecido. Los dioses de los amorreos, los dioses de los filisteos, los dioses de los cananeos, todos los dioses han desaparecido. Y aunque han cambiado de nombre y se manifiestan en ídolos, y en la idolatría lo vemos, que hay gente que tiene la diosa que tenían allá en Atenas y ahora la tienen con otro nombre. Y la diosa Diana, por ejemplo, que menciona la Biblia, que adoraban en algunos lugares. Pero lo que cambian son los nombres. Ahora tenemos la Guadalupe, tenemos la María Altagracia, tenemos, bueno, cualquier nombre que usted le quiera poner, porque a veces hay personas que se sienten ofendidos cuando le hablan de sus ídolos. Pero al final de cuentas, la Biblia dice que los ídolos tienen ojos y no ven, tienen manos y no palpan, oídos y no escuchan, boca y no pueden hablar, entonces tienen pies y no caminan. Eso dice el libro de los Salmos. Entonces al final de cuentas hay un solo Dios que es inmortal, hay un solo Dios que ve y no tiene ojos, que habla y no tiene boca. Entonces nuestro Dios es un Dios todopoderoso. Y la Biblia es muy enfática en referirse al Dios de Israel, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, como un Dios de vivos y no de muertos. Y esto tiene una connotación importante. Cuando hablamos del único Dios inmortal, es porque nuestro Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Primera de Timoteo 6:16 dice que Dios es el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. Cuando dice que es el único que tiene inmortalidad, aquí entra una discusión. Hace un tiempo yo grababa un video, hablaba sobre la inmortalidad del alma, si el alma era inmortal o no, pero también hablábamos que Dios podía, en la medida que Él quisiera, destruir todos los seres vivos que existen. Si Él lo quisiera hacer, podía hacerlo. ¿Por qué razón? Porque ninguno de los seres creados son inmortales. Los ángeles no son inmortales, Satanás no es inmortal, el alma que nosotros tenemos tampoco es inmortal. Y la Biblia lo establece. ¿Por qué decimos que la Biblia lo establece? Porque ahí, por ejemplo, en la cita que dimos ahora de Timoteo 6:16, dice que Dios es el único que tiene inmortalidad. Si es el único inmortal, no hay nadie más inmortal. Absolutamente nadie. Ahora, la gente dice, no, porque es que Satanás y los ángeles caídos serán atormentados por los siglos de los siglos y tienen una condenación eterna. Pero la gente muchas veces no tiene la revelación de los textos bíblicos. Porque, por ejemplo, en el libro de Ezequiel 28, verso 19, capítulo 28, verso 19, dice que este Señor para siempre dejará de ser. ¿Y cómo es que alguien va a dejar de ser para siempre cuando no muere? Cuando va a estar en un lugar. La Biblia es muy clara en establecer que el mal no existirá más. Incluso el tiempo, Apocalipsis dice que el tiempo no será más. Todo lo que nosotros percibimos como algo muy real va a desaparecer. Porque las cosas verdaderamente que permanecen son las cosas invisibles que están en el reino de Dios, que es espiritual y que se manifiesta en una dimensión celestial. Las almas, dice la palabra, el Señor hablando también, todas las almas son mías, pero el alma que peque, esa morirá. Entonces no hay alma eterna. Hay un solo que es inmortal y es Dios. Satanás no es inmortal. El anticristo no es inmortal. La bestia no es inmortal. Los hijos de desobediencia no son inmortales. Las almas no son inmortales porque la Biblia habla de dos muertes. Está la muerte del cuerpo físico y está la muerte del alma. Y lamentablemente yo tengo que hacer muchas aclaraciones sobre esto porque las personas a veces, no sé, no quieren escudriñar o no quieren aceptar algunas cosas. Pero la muerte espiritual no existe, hermano. Existe muerte física y muerte del alma. Hay una separación del ser donde el espíritu regresa a Dios, simple. El espíritu no puede morir porque el espíritu contiene la vida y es la esencia de Dios en nosotros.
Entonces, entender eso a veces se le hace complicado a algunas personas, pero cuando Jesús estaba en la cruz, Jesús dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús no dijo, en tu mano encomiendo mi alma, ni el cuerpo, no, mi espíritu. ¿Por qué? Porque Eclesiastés dice que el cuerpo vuelve al polvo, el espíritu regresa a Dios, y en el caso de nosotros los cristianos, el alma de nosotros va a un lugar de descanso, de paz. Y el que no es cristiano va a un lugar de tormento. Eso está muy claro en la Biblia. Pero va a un lugar de tormento que no es definitivo, sino que es temporal, según lo que la Biblia establece. Y no es un purgatorio, para que no confundan las cosas. No es el purgatorio de nuestros amigos católicos. El infierno o el Seol, que la palabra infierno es una adaptación, no es parte del texto. El Gehenna, que es como se menciona en la Biblia realmente, que es el término que Jesús utiliza, que era una comparación con lo que era el vertedero, donde se quemaban los animales muertos, donde se echaba la basura a las afueras de la ciudad. El Gehenna. Por eso Jesús hacía la comparación, y esta es la palabra que se adapta a infierno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga, porque allí se llevaba lo que iba a ser destruido, porque no sirve, porque era basura, era algo inservible. Y es lo mismo que pasa con los hijos de desobediencia, con el pecado, con Satanás y con todo lo que Dios va a erradicar. Será extinguido, será destruido. Ahora bien, el que quiera tener la idea de que eso no será así, bueno, pues ya eso es su opinión. Y ahora hay que demostrarlo en base a una exégesis bíblica con una correcta hermenéutica, porque así es que se establece una correcta interpretación. Ahora, la Biblia establece que hay un solo ser, un solo Dios que es inmortal, y es Jehová Dios de los ejércitos. Ahora, la gente también trae a colación que la palabra Dios es un concepto, y yo ahí no voy a refutar eso. La palabra Dios es un concepto que vino cambiando a través de las traducciones de los idiomas, desde el latín, Deus. Incluso Zeus es un desprendimiento, Dios, de la palabra Zeus, que es un Dios mitológico de los griegos. Porque el Dios nuestro, el Dios que la Biblia muestra, no tiene nombre. Ahora, si usted encuentra el nombre de Dios en la Biblia y usted puede expresarlo, pues sería una gran bendición. Pero cuando Dios se le presenta a Moisés, en Éxodo capítulo 3 le dice, yo soy el que soy. Moisés le dice, ¿quién le voy a decir que me envió allá al faraón? Él le dice, dile que yo soy el que soy. Punto. Eso no es un nombre. En el idioma original hebreo era I-H-B corta H. Eso no se pronuncia, eso no tiene pronunciación. Y cuando los traductores empiezan a traducir las escrituras, es que viene Jehová, Yahvé. Por ejemplo, en la Biblia latinoamericana dice Yahvé. En la Biblia Reina Valera que nosotros utilizamos, que yo utilizo, dice Jehová. Pero simplemente son traducciones. Ese no es el nombre de Dios, porque Dios no tiene nombre. Ahora explico, ¿por qué Dios no tiene nombre? Porque cuando usted le pone nombre a algo es porque usted tiene autoridad sobre eso que usted nombra. Y como Dios es sempiterno, que Dios existe antes que la eternidad, antes que el tiempo, antes que todo lo creado, entonces a Dios nadie le podía poner nombre. No hay forma de que alguien le pueda poner nombre a Dios. Nosotros nombramos a Dios porque tenemos que definir de manera humana y limitada a un ser que es más grande que toda la conceptualización que nosotros podamos hacer. O sea, la palabra Dios es un concepto de lo más grande, lo más poderoso, de aquel ser omnisciente, omnipotente, divino, aquella deidad que nosotros podemos describir con las palabras limitadas de nuestro lenguaje. Pero al final de cuentas, nuestro Dios no tiene nombre. Ahora, nuestro Dios sí nos pone nombre a nosotros, porque tiene autoridad sobre nosotros, así como usted le pone nombre a sus hijos o a los animales que usted tenga domésticos. ¿Por qué? Porque usted tiene autoridad sobre eso que usted nombra. Y de ahí viene también una de las importancias de los nombres. Y por eso usted ve que los judíos le ponían nombre a sus hijos con significado. Por eso Jabes ora para que Dios le cambie el nombre, porque Jabes significa el que han parido con dolor, y significaba dolor. Por eso a Jacob se le cambia el nombre, y de usurpador pasa a ser un vencedor, que es lo que significa Israel, un victorioso. Entonces vemos la connotación de la bendición en el nombre. Abraham, cuando le ponen Abraham, es padre de multitudes. Y el nombre cambia, pero viene con una
connotación del propósito implícito en el cambio de nombre, porque la palabra tiene un poder que viene en el Espíritu, pero con el propósito de Dios se cumple la manifestación en todo lo porvenir de la vida de estos hombres. Entonces vemos un cambio de condición en esta persona, por el propósito que viene implícito en lo que Dios está haciendo en ellos. Entonces, cuando hablamos del único Dios inmortal, tenemos que estar claros que no existe ningún otro ser que viva para siempre. Ahora, a nosotros, los creyentes, Dios nos ha dado la potestad de poder tener vida eterna, vida en abundancia. Vida eterna. Y no es inmortalidad tampoco, porque hay que establecer la diferencia de términos. Ok, vamos a vivir para siempre, no vamos a morir, pero no somos inmortales. Aún teniendo vida eterna, por eso nadie puede igualarse a Dios. Aun cuando Dios nos hizo a nosotros a imagen y semejanza, es para que vivamos como Dios en una dimensión donde Dios habita sin ser Dios. Oiga la magnificencia de Dios, la grandeza de Dios. Y usted se preguntará, pero esto suena como raro, ¿cómo que vivamos como si fuéramos Dios sin ser Dios en una dimensión donde Dios habita? Bueno, es que nadie es inmortal, nadie es omnipotente, solamente Dios es esto, y eso está muy claro. También entra otra discusión sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y la gente no ve la tridimensionalidad de Dios en las manifestaciones del Hijo o como Padre, y quiere limitar a Dios también a 3 personalidades. Dios es un ser único y eterno, sempiterno, dice la Biblia. Eso significa la sempiternidad, que está más allá de la eternidad, o sea, siempre ha sido eterno, no comenzó nunca. Nosotros entendemos la eternidad, porque la eternidad no tiene definición posible. La gente lo único que dice es que es algo sin límite, pero es lo único que pueden definir cuando se va a hablar de la eternidad, porque nosotros definimos la eternidad como si fuera tiempo, y la eternidad no es tiempo, porque la eternidad es sin límite, sin tiempo. Y es la dimensión donde Dios habita. Dios habita en una dimensión atemporal. O sea, no hay desgaste. Allí no hay muerte, no hay dolor, porque no existe el tiempo tampoco. No se necesitan acontecimientos para que las cosas sucedan. Dios simplemente hace que las cosas sean. Por eso dice que cuando llegue ese tiempo de la resurrección, de la nueva Jerusalén, de nosotros habitar con Dios, no se necesitará ni siquiera luz, porque Dios es la luz que se necesita para que haya vida en ese lugar, en esa dimensión. Esa misma luz donde Dios habita, que es luz inaccesible, que es la habitación de Dios. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender algunas profundidades y explicaciones bíblicas, vamos a poder salir de algunos errores que por mucho tiempo quizás hemos abrazado. Satanás no es inmortal, vuelvo y lo repito. Satanás se consume a sí mismo, y la Biblia establece que será destruido y que no será para siempre, que para siempre dejará de ser, es lo que dice el libro de Ezequiel capítulo 28, verso 19. Entonces, tenemos que estar claros con esas cosas, porque no tendría razón de ser ni sentido que sigan existiendo después del juicio, después del fin de toda la historia humana. ¿Qué razón tendría de existir Satanás, los ángeles caídos? ¿Qué razón tiene de existencia las almas que no se salvaron? Una vida de tormento. ¿Cómo pueden vivir cuando no tienen vida? Eso es algo como un absurdo. Incluso la misma muerte muere. Hasta la muerte es echada en el lago de fuego. Jesús, el apóstol Pablo dice: muerte, ¿dónde está tu muerte? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está? Y hay una profecía, dice: muerte, yo seré tu muerte. ¿Y qué fue lo que Jesús hizo en la cruz? Que venció la muerte. En pocas palabras, mató a la muerte. ¿Cómo así, varón? Sí. La muerte también muere y desaparece porque Cristo la venció. Con la vida, que es Dios, que es el mismo Jesús. Él decía: yo soy la vida. Entonces la vida nuestra está guardada en Jesús. Todo lo que está fuera de Dios no puede seguir vivo. Todo lo que se aparte de Dios pierde la vida. No hay vida fuera de Jesucristo, no hay vida fuera de Dios.
el único que da vida se llama Dios a través de su Santo Espíritu, a través de Jesucristo. Nadie más puede dar vida, nadie más puede tener vida en sí mismo. Dios tiene vida en sí mismo, Jesús tenía vida en sí mismo. Y esa es la diferencia entre Jesús y Adán, que dice que Adán era alma viviente y Jesús era espíritu vivificante. El primer hombre era almático y carnal, el segundo hombre espiritual y almático, y no carnal. Entonces, cuando entramos a ver eso, nos vamos a dar cuenta que Dios está trabajando con nosotros para entrar en la inmortalidad, en la vida eterna, porque hay características de Dios que se van a manifestar en nosotros. Entonces, ese espíritu vivificante tiene vida en sí mismo y da vida. Ahora, los espíritus contrarios a ese espíritu, los espíritus de la tiniebla, no tienen vida. Los espíritus de la tiniebla lo que tienen es muerte. Y lo que hay en las tinieblas es muerte. Satanás está cubierto completamente de destrucción y de muerte. Todo lo que se acerca a Satanás va a desaparecer. Incluso la Biblia habla de que el infierno no fue hecho para los seres humanos, porque el infierno es un lugar parecido a una cárcel preventiva para los ángeles caídos, los espíritus que se apartaron del reino junto con Satanás. No es un lugar definitivo. Sin embargo, como Dios sabía que mucha gente iba a seguir las disoluciones de Satanás, la mentira, el engaño, se iba a ir por la desobediencia, por no querer ser hijo de Dios, pues entonces esas personas también van a ese lugar. Pero es hasta el juicio, porque es que Dios es justo. Entonces no hay almas inmortales, hermano. Serán destruidas. Eso es lo más penoso. Porque sufrir un largo tiempo, uno siente que es doloroso, que es un gran castigo. Pero desaparecer y no existir más es mucho más terrible todavía. Entonces, Dios enseña que Él es un Dios inmortal. Jesús se presentó como un hombre indestructible. El Espíritu Santo es la manifestación más poderosa de Dios, porque en nosotros el Espíritu Santo causa una redención donde nosotros ya, aunque fallezcamos y este cuerpo se deshaga, seguimos viviendo y vamos a dormir a un lugar de descanso por el poder del Espíritu Santo que santifica nuestra alma. Ahí es donde está el asunto, hermano. El Espíritu Santo santifica el alma y no solamente ya trae vida al cuerpo, sino que trae vida en otra dimensión, que es la parte donde viene el hombre a ser transformado en el futuro no lejano después de su fallecimiento. Y entonces pasa a la vida original que Dios diseñó, que no era aquí en carne, sino en la dimensión eterna para vivir como hijos de Dios. Los hijos de Dios son espíritu en esencia. Nosotros no somos simplemente carne. De ser así, no tendría sentido la salvación. Por eso es que el hombre es una obra en construcción y está en un proceso sin terminar. Y por eso cuando nosotros nos manifestemos, nos manifestaremos como hijos de Dios, dice el apóstol Juan. Ahora somos hijos de Dios, pero cuando Jesús se manifieste, nos manifestaremos tal como Él es. La transformación que dice el apóstol Pablo, que recibiremos a Él y seremos transformados para recibirlo, es en un cuerpo celestial. Porque este cuerpo no puede tener eternidad en la carne, es en un cuerpo celestial. Entonces es un diseño que Dios hizo, que hay que entenderlo y hay que sobredimensionar un poquito más lo que es el poder y la manifestación de Dios. Dios le ha placido permitirnos a nosotros poder entender cosas, tener conocimiento y revelación sobre Él, pero al final de cuentas el hombre sabe muy poco sobre Dios. Es más lo que nosotros ignoramos de Dios que lo que sabemos. Y eso es mucho decir, porque Dios se ha dado a conocer a través de todo lo que ha hecho, a través de Jesucristo, a través de su palabra. Pero aún así ignoramos muchas cosas de Dios. Ahora, lo que Dios ha revelado está más que claro. Que Él es inmortal, que Él es sempiterno, que Él es santo, que Él es justo, que Él es un Padre amoroso,
que Él tiene cuidado de sus hijos, que Él es omnipotente, que es omnisciente, que todo lo sabe, que todo lo ve, que todo lo conoce, que todo lo puede, que está en todo lugar al mismo tiempo, y eso no es algo que pueda inmutarnos a nosotros, porque es la manifestación del poder de Dios. Y lo que es limitado para nosotros en nuestra humanidad, que creemos que es imposible, para Dios nada es imposible. Entonces, cuando nosotros entramos a esa dimensión de entender cómo es que Dios es, cómo es que Dios se mueve, cómo es que Dios actúa, cómo es que Dios diseña, qué es lo que Dios quiere con nosotros, empezamos a entender y a conocer a un Dios muy diferente quizás al que nos ha enseñado durante mucho tiempo. No estamos hablando de un Dios limitado, no estamos hablando de un Dios conceptual, estamos hablando de un ser en esencia espíritu que se manifiesta en amor, pero que sobre todo hizo a seres como nosotros para que seamos como Él. Que vivamos en la dimensión de Dios sin ser Dios, hecho a la imagen de su Hijo Jesucristo. Por eso es que dice el apóstol en Corintios, 1 Corintios 15, 45, que así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Porque Dios nos ha hecho partícipe a nosotros de su gloria. Y ha puesto este tesoro en vasos de barro, para que la grandeza del poder sea de Él y no de nosotros. Yo espero que haya sido de bendición esto que hemos compartido en este precioso día, y que podamos ser edificados con nuestro Dios inmortal. Nuestro Dios no es el Dios de los budistas, no es el Dios de muchísimas creencias que hay por ahí, de los hindúes y de otros, no es Shiva, no es ninguno de esos dioses. Nuestro Dios es sempiterno y nuestro Dios es inmortal, pero sobre todo es un Padre, y Jesús así lo presentaba, el Padre y yo, mi Padre. Y Jesús siempre decía esta palabra para que entendamos en nuestra limitación humana y lenguaje qué es lo que Dios debe de representar para nosotros. Y ese Padre inmortal ha dado vida a nosotros para que tengamos vida eterna y vida en abundancia. Este ha sido el tema de hoy, el Dios inmortal. Cuando alguien le diga por ahí, usted se está robando el concepto Dios, cuando hablemos del Dios cristiano, es que nuestro Dios es un Dios de vivo. Es el único Dios de vivo. Los demás dioses son dioses de muertos. Así que gracias por estar ahí. Si no ha compartido este contenido, compártalo. Quiero recordarles que ya empezaremos ahora en octubre un seminario que por mucho tiempo han estado pidiendo nuestros hermanos, amigos que nos siguen. Y es el seminario Entrando a la Dimensión de Dios. Si usted quiere saber sobre profundidades bíblicas más detalladamente, poder hacer preguntas, interactuar con nosotros, va a ser a través de Zoom que vamos a impartir este seminario. Así que yo espero que usted pueda ingresar. Vamos a dejar aquí debajo los contactos para que usted pueda tenerlo, y luego también tener el link para que tenga acceso y todos los detalles de cómo va a ser este seminario. Así que no se lo pierda. También le vamos a dejar el link, cómo puede conseguir este libro, El Código de la Vida, Conociendo la Mente de Dios, que es nuestro último libro, esperando que usted pueda tener acceso a él y que sea de bendición para su vida. Así que muchas bendiciones y nos veremos en una próxima entrega. Gracias por estar ahí.